Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctora Bustamante. Tengo una pregunta para el doctor Ángel Cueva y una para el doctor Serpa. ¿Hago las dos? Sí, vamos primero con la del doctor Cueva, entonces. Ya. Al doctor Cueva, en la mañana nos mostró un procedimiento de ablación, un caso clínico, donde accedieron a la TBI no fascicular por un acceso transeptal, ¿no? Y ahora en la tarde por vía retroaórtica. Quisiera que nos pueda explicar, ¿no?, a todos en qué casos ustedes deciden, ¿no?, antes de ingresar a la ablación, qué vía van a utilizar para la ablación de la taquicardia. Gracias, doctora. En realidad, toda la evidencia o la evidencia fuerte es por abordaje retroaórtico, ¿no? Cuando comenzaron el grupo de los doctores que mencioné a hacer este tipo de ablaciones, y si revisamos los artículos, son por abordaje retroaórtico. Se puede hacer, no hay ninguna diferencia de cara a los resultados del procedimiento. Apoyarnos en el fascículo posterior es posible por abordaje retroaórtico, ¿no? Ahora tenemos la limitante a veces de que son pacientes muy pequeñitos y el catéter de mapeo que usamos es 8 French, entonces ir por un 8 French en un niñito de 10, 15 kilos en la arteria femoral tiene sus limitantes. Pasar las cúspides con la curva del catéter también no es del todo inocuo en pacientes muy pequeños. Ya en un adulto se puede ir por abordaje retroaórtico sin ningún problema. Lo que estamos viendo y de manera observacional en nuestro centro y en otros donde laboramos es que por transeptal tenemos una maniobrabilidad un poquito más fácil, pero de momento no hay evidencia, ¿no? No sé si los electrofisiólogos que tienen mucho más experiencia que yo quisieran comentar de repente este tipo de experiencia, ¿no? Transeptal versus retroaórtico. Sí, excelente pregunta. Creo que en las anatomías pequeñas es mejor ir, como se ha dicho, transeptal, y ya en el adulto retroaórtico, salvo que tengamos un problema en la válvula aórtica, estenosis, una patología. Lo que yo creo que ha cambiado mucho la aproximación en las fasciculares típicas es el catéter bidireccional, ¿sí? El catéter que tiene movimiento para ambos lados, porque uno tiene que, cuando uno se pone en el septum, tiene que ir en sentido contrario, en la oblicuo izquierda, para pegarse bien en el septum, en la zona que ha mostrado el doctor. Y si uno tiene solamente catéter en una dirección, realmente es costoso. Pero si uno pone un irrigado bidireccional, primero se pone derecho en el septum y luego gira en sentido contrario, en la oblicua izquierda, que se ve que se pega bien al septum, uno va a llegar perfectamente al lugar. El bidireccional para esto es el catéter. Sí, tomar el cuidado también de la parte de aorta, utilizando camisas largas que te ayudan a entregar el catéter un poco más arriba, que acabas evitando complicaciones tanto en ilíaca o en placas que tienes en aorta abdominal. Entonces, esos son los otros cuidados que hay que hacerlo. A veces depende mucho del paciente si vas por retroaórtico o transeptal, si la anatomía realmente te ayuda para decidir cuál camino va a ser mejor. Sí, al doctor Serpas ahora. Nos estaba explicando sobre la evaluación, ¿no?, de los pacientes con taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho. Y ahí nos decía que un punto importante es realizar una resonancia magnética, ¿no?, para ver áreas de fibrosis. Yo quería que nos explicara, ¿no?, las taquicardias de tracto de salida de ventrículo derecho, ¿en qué porcentaje, ¿no?, qué tan frecuentemente se asocian con cardiopatías estructurales? Pues no, como que no están clasificadas dentro de ese rubro, ¿no? Sí, las idiopáticas realmente no tendrían una alteración estructural, pero hay que tratar de buscar si hay algún substrato que facilite para esto, si hay, por ejemplo, sospecha de displasia arritmogénica de ventrículo derecho, o si hay una causa de dilatación de ventrículo, tratar de encontrar si es solamente la extrasístole
o si tenemos otra alteración realmente de estructura o fibrosis o áreas de cicatriz que tienen relación con la dilatación. ¿Ha visto usted concomitancia, ¿no? En que haya haya cardiopatías estructurales, pero que la taquicardia sí sea no debido a la fibrosis, ¿no? Que se encuentran en sitios que no son la de tracto de salida? Realmente no es tan frecuente la relación con alteración de fibrosis o alteración estructural, porque la gran mayoría son idiopáticas, pero tienen compromiso de la función ventricular, pero en algún porcentaje pequeño se consigue esa alteración con áreas de fibrosis y nos ayuda a definir el riesgo. Quien tiene alteración de fibrosis o alteración estructural tiene un riesgo aumentado, porque a veces estas idiopáticas las consideramos totalmente benignas y ni siempre son benignas, y la dificultad está en definir cuál paciente tiene riesgo y cuál no de una arritmia más grave. Sí, muchas gracias. Ok. Sí, sí, doctor. Yo me acuerdo hace unos años hubo una gran discusión si hay que hacerle resonancia a todos los pacientes con extrasistolia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. Y eso es en la práctica diaria medio impracticable, ¿no? Hacer screening, decir, porque es tan frecuente la patología. Y también se presentaba otra historia, ¿no? Yo me acuerdo de alguna controversia en los grandes congresos, de que si ves una mínima alteración ya lo tildas como pseudodisplasia y cambias toda la aproximación con el paciente. La conclusión es que no había una evidencia formal, como bien se ha dicho, para hacer resonancia a toda arritmia, tracto de salida. Si un paciente que, bueno, tiene todo el perfil de no tener cardiopatía y demás, como que no se justifica. Si uno ve alguna cosa rara, arritmia que no le gusta, síntomas, bueno, ahí un poco tendría que avanzar hacia ver algo estructural. Y lo otro, que la gente de resonancia, no sé si está la doctora que presentó hoy en día, se dieron cuenta de que después de mucho entrenamiento, el cambiar los filtros, al observar, había un sobrediagnóstico de pseudodisplasia. Y cuando se modificó esos parámetros, sobre todo la gente del Hopkins que estaba muy trabajando en eso, bajaron los diagnósticos de posible displasia, ¿no? En cuanto a la visión del tracto de salida. Con lo cual hay que tener bastante cuidado, porque es muy diferente tildar a un paciente de displasia incipiente versus un tracto de salida normal. El mensaje que lo manejamos clínicamente como se está manejando ahora, y el que no cierra, bueno, habrá que ir con la resonancia, etc. Sí, doctor. Se animó, doctor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por las brillantes exposiciones. Bueno, una pregunta muy puntual. Yo me dedico básicamente a las cirugías congénitas y el grueso de la cirugía congénita implican los defectos septales, ¿no? Defectos de las regiones perimembranosas, y también tratamos algunos, como por ejemplo tetralogía de Fallot o algunas correcciones complejas a través de ventriculotomía, que es el infundíbulo preferentemente. Entonces vamos a dejar un parche, vamos a dejar sutura, vamos a dejar puntadas en trayectos donde teóricamente nos tratamos de alejar 3 a 5 milímetros de las zonas teóricas por donde pasan los tejidos de conducción. Pero en la resección infundibular por estenosis subvalvular pulmonar, en correcciones de Fallot o en septación de defectos que están en esa vía, mi pregunta va, estas arritmias de ventrículo derecho, sobre todo en el tracto de salida del VD, en este tipo de pacientes, son esperables, digamos, en cuánto tiempo uno espera ver estas arritmias, y si de presentarse de modo precoz en un posoperatorio inmediato es dable una ablación, dado que tenemos sutura y zonas frescas de trabajo, ¿no?, quirúrgico. A eso iba mi consulta.
Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Bueno, todo paciente quirúrgico, ustedes, los cirujanos, al hacerle una atriotomía o ventriculotomía, le están otorgando un sustrato potencial para arritmias, ¿no? Sabemos que operan muy bien, pero siempre la arritmia es una consecuencia de la cirugía que puede presentarse en distintas temporalidades. La gran mayoría de defectos congénitos se puede abordar desde la AD, ¿no? Pero el falot es la excepción. En el falot, como bien lo mencionas, hacen ventriculotomía, pero un CIB, por ejemplo, vas transtricuspidio, ¿verdad? Perimembranoso. Pero un falot sí hacen una ventriculotomía y eso es lo que le otorga riesgo de muerte súbita a los pacientes con tetralogía de falot, ¿no? Hay una serie de bibliografía que identifica la presencia de 4 istmos que son potencialmente arritmogénicos y hay distintos scores para valorar el riesgo de muerte súbita en tetralogía de falot. Lo que estamos haciendo actualmente es, sabemos que la insuficiencia pulmonar severa es una consecuencia del acto operatorio de una corrección de un falot. Aquellos pacientes acá en la institución que están yendo al protocolo de implante percutáneo de una pulmonar, le estamos haciendo estudio electrofisiológico antes, obviamente no a todos, sino a aquellos que tienen bastantes características de riesgo, y estamos ablacionando algunos sismos que identificamos, ¿no? Con zonas de conducción lenta, que hay bastante literatura, pero bueno, es algo muy, muy extenso, ¿no? De protocolos y eso. Pero es un tema muy interesante. Pacientes posoperados de falot tienen riesgo de muerte súbita. Mencionado el infundíbulo del ventrículo derecho. El infundíbulo del tracto de salida es la zona más ritmogénica de todo el ventrículo, de todos los ventrículos, ¿sí? Cuando uno habla de la prevalencia de todas las arritmias, la sin cardiopatía es el más frecuente, ¿sí? El tracto de salida del ventrículo derecho por lejos, 90% versus el izquierdo, y el izquierdo se asocia a cardiopatía. Y hay una explicación para eso, y de hecho hoy, y vamos a hablar ahora dentro de un par de horas, es el lugar de abordaje para patologías como, por ejemplo, el síndrome de Brugada. Se ha estudiado por qué, es una diapositiva que enseña muchísimo. El infundíbulo, el tracto de salida del ventrículo derecho, en densidad es el que más canales de sodio tiene. Y alteraciones tipo infiltrativa, quirúrgica, ventriculotomía, lo que sea, potencia mucho y gatilla la posibilidad de alteraciones eléctricas de arritmia. Por lo cual, hoy se sabe, por eso muchos falot hacen muerte súbita, quizá no tan precozmente, sino cuando en el crecimiento y con las alteraciones hemodinámicas y demás. Pero esa es la explicación de por qué el infundíbulo es tan pro-arritmogénico. Ok, ¿alguna pregunta? Sí, doctor Perón. Una pregunta para el doctor Zarpa. Hablaste de la importancia del eco intracardíaco. ¿Qué extrasístole ventricular o arritmia ventricular no empezás si no tenés disponible un eco intracardíaco? ¿Y cuál podés decir es probablemente que no lo prenda? Pero nosotros, después de una gran pelea, conseguimos utilizar eco intracardíaco en todos los pacientes, inclusive en pacientes que no son arritmias complejas, porque yo creo que cuando conseguimos entender la anatomía, conseguimos llegar un poco más fácil, disminuir complicaciones y ser más efectivos en el tratamiento. Nosotros lo estamos utilizando por opción nuestra en todos los pacientes. La del tracto de salida del ventrículo derecho realmente es una arritmia que estamos súper acostumbrados a tratar de una forma más fácil. Realmente tienes que mapear prácticamente un cilindro y que de una forma segura se puede hacer la ablación sin eco intracardíaco, pero una vez que estás viendo lo que estás haciendo, yo no abro mano más del eco y lo utilizo para todos los pacientes. ¿En cuál tú no lo usarías? ¿En cuál no lo usaría? Y sí, en tracto derecho es raro que lo use. Un papilar, por ejemplo. Papilar obligatoriamente. Obligatoriamente, un fascicular. Estructuras intracardíacas, fascicular, que necesitas vencer obstáculos de anatomía, realmente tienes que hacer. Ahora les voy a enseñar los de tracto de salida vía izquierda. Ahí vamos a ver otras formas de utilizarlo también. Y el beneficio que te da y cómo consigues escoger el punto de ablación.
¿Alguna pregunta? Sí, sí, Anita. Magníficas vuestras presentaciones, realmente estamos encantados de estar aquí y que ustedes nos estén compartiendo sus conocimientos. Me gustaría la primera o segunda diapositiva que puso el doctor Serpa. Un paciente que viene sintomático, de repente viene por astenia, que tiene bradisfigmia, ¿no? Se encontró bradicárdico en su pulsoxímetro. Creo que casi todos los pacientes después del COVID usan su pulsoxímetro y vienen por la emergencia, ya refieren, no sé, ante ello les aparecen muchos síntomas. El clínico está de guardia, ve el bigeminismo ventricular. ¿En qué exámenes adicionales está obligado como recomendación a pedirle al paciente antes de derivárnoslos? ¿Es necesario en un paciente adulto que llegue a estudio incluso de coronarias? Me gustaría para fijar conceptos. Yo creo que en esa parte uno se va a la evaluación clínica y a lo más fácil que tienes en la emergencia, tal vez, o en la parte clínica, que es el electrocardiograma, para definir qué tipo de extrasístole, si tiene una localización más relacionada con las idiopáticas o no. Y el ecocardiograma sería lo siguiente que él tendría que tener para ayudar a tener alguna opción. Sobre la realización de cinecoronariografía, el cateterismo, dependiendo mucho del riesgo del paciente y la predicción antes del examen para ver si realmente vale la pena indicarlo. Pero es otra de las alternativas. Pero yo creo que electro y eco es obligatorio en ese punto. Y la prueba de esfuerzo para ver cómo se comporta durante el estrés también. Porque la arritmia que se pone peor con el esfuerzo realmente tiene mucho más riesgo. Ok, creo que ya cumplimos el tiempo. Vamos a proseguir.